¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Esteban Quarchioni, soy cardiólogo intervencionista. En esta oportunidad se me asignó la patología de aneurisma aórtico, así que vamos a dar una clase y recordar las principales características de dicha entidad. A modo de introducción, diremos que la arteria aorta es la arteria principal de nuestro organismo, que se extiende desde la válvula aórtica hacia su bifurcación en arterias ilíacas primitivas. En su origen presenta como promedio 3 centímetros de diámetro, con una disminución en sentido cráneo-caudal. A nivel anatómico haremos un repaso. Encontramos la primera porción, arteria aorta torácica ascendente, luego el callado aórtico, luego la arteria torácica descendente, por debajo del diafragma la aorta abdominal, para luego concluir en la bifurcación de ambas arterias ilíacas primitivas. La primera porción de la aorta ascendente se denomina raíz de aorta, está comprendida entre la unión sinotubular y la válvula aórtica. En ella vamos a encontrar los senos de Valsalva, que son pequeñas dilataciones que sirven para la excursión de los velos de la válvula aórtica. En ella se originan los ostium de las arterias coronarias. Bien, el callado aórtico van a emerger los vasos supraaórticos, el tronco innominado, que dará la subclavia y la carótida derecha, luego la arteria carótida primitiva izquierda y luego la arteria subclavia izquierda. La porción comprendida entre el istmo y el diafragma es la aorta torácica descendente, que van a emerger las ramas torácicas. En la aorta abdominal vamos a encontrar dos porciones, la supra y la infrarrenal. En la suprarrenal encontraremos las ramas diafragmáticas, el tronco celíaco, la mesentérica superior y ambas arterias renales. En la porción infrarrenal encontraremos los pares lumbares, las arterias gonadales, la mesentérica inferior, la sacra media y la bifurcación en ambas arterias ilíacas primitivas. Un repasito a nivel histológico que nos va a servir luego para comprender la fisiopatología de esta entidad. Recordaremos que las arterias están constituidas por 3 capas, una capa íntima en contacto con el componente sanguíneo, que es el endotelio, una capa media conformada principalmente por células musculares, células elásticas, la vascularización de las mismas, y una matriz extracelular, principalmente dada por fibras de colágeno. Y la capa externa, adventicia, la fibrótica. El aneurisma en la actualidad se define como una dilatación arterial permanente y localizada, cuyo diámetro supera el 50% de lo normal. En la primer capítulo de la historia de la dilatación aneurismática lo escribe Andreas Basilius en el siglo XVI, quien es el primero en detallar a la dilatación aneurismática. Rudolf Matas, en el año 1923, es el primer cirujano que intenta un abordaje quirúrgico a la entidad, que realiza una ligadura con posterior sutura de la dilatación aneurismática. Es considerado uno de los padres de la cirugía y por lo tanto queda en la historia por esto. Un dato anecdótico y de color dentro de la entidad lo escribe Rudolf Nissen, que es un cirujano que en Estados Unidos en el año 48 recibe en su consulta al profesor, al premio Nobel en física, el doctor Einstein, que presenta dolores abdominales y mediante la palpación detecta una masa pulsátil y con signos de inminente ruptura decide ingresarlo al quirófano. Realiza una cirugía que no iba a tener mucha trascendencia posterior, pero hace una sutura de un papel celofán sobre la cara anterior de la aorta para darle mayor estabilidad y resistencia, y el dato es que Einstein sale vivo de esa cirugía y puede vivir casi 7 años más, luego sí muriendo a la edad de 76 años por la ruptura del aneurisma. Otro médico que queda en la historia de esta enfermedad es Charles Dubos, es donde realiza la primera cirugía con resección de la dilatación aneurismática y posterior sutura de homoinjerto. Es la cirugía que en la actualidad se sigue utilizando, obviamente con mejorías en la técnica, pero Charles Dubos es el primero en realizarla. Un orgullo argentino es el doctor Carlos Parodi, un cirujano que en la década del 90 publica por primera vez una reparación endovascular de la aorta abdominal, y unos años posteriores Dave Michael es un americano que publica la reparación endovascular de la arteria aorta torácica descendente. Bien, la clasificación de la dilatación aneurismática sabemos que principalmente son de tipos degenerativos, arterioscleróticos, pero también los hay de tipo infeccioso, asociado a arteritis
o anomalías del tejido conectivo. También existen de origen mecánicos o traumáticos. En la fisiopatología de esta entidad vamos a tener este cuadrito para recordarla, que dice que la arquitectura de la capa media vascular confiere a la aorta su capacidad de resistencia circunferencial. A esto denominamos distensibilidad. La distensibilidad es el estiramiento reversible de las unidades laminares elásticas. Cuando la distensión mecánica supera la capacidad extensible, tenemos una pérdida de la arquitectura normal, que esto lleva a una reorganización celular. Esta reorganización hace que aumente la matriz extracelular, que estaba principalmente dado por colágeno, por tejido colágeno. Por lo tanto, esto lleva a una pérdida de la resistencia vascular y posterior dilatación. También lo vamos a clasificar, de acuerdo a su forma, en saculares o fusiformes. Los más frecuentes, los fusiformes, que es la dilatación simétrica difusa, con alta tendencia a tener trombos y disminución de la luz. También existe el tipo sacular, que es la dilatación localizada a una porción. También lo vamos a clasificar en verdaderos y pseudoneurisma. El verdadero es el que está conformado por sus 3 capas, y el pseudoneurisma es, mediante la punción, muchas veces lo hacemos los hemodinamistas, el hematoma que es contenido por la adventicia. Con respecto a la distribución, principalmente son infrarrenales, el 80%. Tiene una justificación a nivel histopatológico. Se demostró que en esta porción de la aorta existe existe una carencia en fibras elásticas. Esto hace que esta zona sea vulnerable y tenga una menor distensibilidad. Por lo tanto, la principal zona donde lo vamos a encontrar es en la región infrarrenal. Para recordar, diremos que los principales son de tipos arterioscleróticos, que son más frecuentes en los abdominales, y es más frecuente la relación en los hombres que en las mujeres. Con respecto a la prevalencia, en nuestro país es una prevalencia del 4%, y los factores de riesgo principales son pacientes mayores de 60 años, masculinos, fumadores, hipertensos, con antecedentes familiares y enfermedades arteriales periféricas. En este estudio multicéntrico muestra las diferentes tipos de prevalencias, que va entre el 7,2 al 2,2. Esto, bueno, lo vuelvo a decir, pero es para que lo tengamos presente siempre en nuestra anamnesis, en nuestro interrogatorio. Recordar familiares de primer orden, fumadores, hombres mayores a 60 años, con arteriopatía periféricas, pacientes de raza blanca. Esos son los principales factores de riesgo. En Estados Unidos genera unas 15.000 muertes al año por la ruptura de la dilatación aneurismática. Bien, con respecto a la clínica de la dilatación aneurismática, sabemos que la gran mayoría de los pacientes que presentan un aneurisma lo van a tener de manera asintomática, y el hallazgo va a ser en un diagnóstico de rutina. La clínica en aquellos pacientes que tengan grandes dilataciones aneurismáticas y que lleven a la compresión pueden dar. En los torácicos podemos encontrar tos, disneas, alteraciones en la deglución o dolor en la deglución y disfonías. En los pacientes que tengan el aneurisma en la región abdominal puede generar dolor abdominal o sensación de plenitud gástrica, intolerancia digestiva o sensación pulsátil. A nivel abdominal, en aquellos pacientes que no sean muy gorditos, podríamos encontrar la masa pulsátil. Cuando la encontramos, el aneurisma la gran mayoría van a tener más de 5 centímetros. Con respecto al aneurisma, está descrito que tienen una cinética de crecimiento. Sabemos que cuando el aneurisma tiene más de 5 centímetros de diámetro, va a crecer casi medio centímetro por año. En aquellos pacientes que tengan aneurismas menores de 4 centímetros, la cinética del crecimiento es más lenta. El riesgo de ruptura para un aneurisma con un diámetro menor a 4 centímetros se estima en un 2% anual, pero en aquellos pacientes que tengan más de 5 centímetros, el riesgo aumenta y se considera entre un 25 y un 45 dentro de los 5 primeros años. Sabemos que cuando el paciente presenta un aneurisma roto, la mortalidad es superior al 90%. De estos pacientes, el 60% se van a morir antes de llegar al sanatorio, y de estos pacientes existe una mortalidad intrahospitalaria entre el 60 y el 70%. Con respecto al diagnóstico de la dilatación aneurismática, va a depender de factores del paciente y de factores de la institución a donde trabajamos.
Factores del paciente, principalmente la estabilidad hemodinámica y las comorbilidades del paciente. Los factores institucionales dependerán de qué método diagnóstico disponemos. Ya las últimas guías de nuestra... las últimas guías reflejan que existen diferentes tipos de métodos diagnósticos para poder hacerlos con ciertas ventajas y desventajas, como es la ecografía transtorácica, el ETE, la tomografía, la resonancia y la ortografía. La ecografía Doppler es el método de elección en un paciente que nosotros tengamos la sospecha. Como dijimos anteriormente, un paciente mayor de 60 años, que sea fumador, que tenga antecedentes familiares, que tenga enfermedad vascular periférica, debemos pensar en una ecografía para poder llegar al diagnóstico. Tiene una buena sensibilidad y sabemos que es un estudio no invasivo. Este es un estudio que es importante, ya que en los pacientes que tenían aneurisma de aorta, mediante la ecografía se pudo demostrar la presencia de enfermedad periférica que acompañaban al mismo. Ya algunos años, la Organización Mundial de la Salud propone la ecografía, el ecodoppler, como un método de screening para dicha entidad ante la presencia de factores de riesgo. Por lo tanto, este método de screening ha demostrado disminuir la morbimortalidad de la enfermedad, porque podemos encontrar antes que se produzca la complicación en el aneurisma. Ya las guías recomendaban la utilización de la ecografía para el seguimiento de todo el árbol arterial luego de encontrar la dilatación aneurismática, y mediante esto se propone un seguimiento de screening posterior al diagnóstico, que dice que cuando un aneurisma ya tiene entre 30 y 39 milímetros, cada 3 años deberíamos hacer una, cuando tiene entre 40 y 44 cada 1 año, y luego cada 6 meses. La tomografía, tanto la tomografía como la resonancia permiten determinar las características del aneurisma, los diámetros, las longitudes, la cantidad de calcio, las angulaciones, los compromisos de las ramas más importantes, y esta la utilizamos en la actualidad, tanto los hemodinamistas como los cirujanos, para ir pensando cómo va a ser el abordaje y el tratamiento de las mismas. La angiografía ya no se utiliza en la actualidad, por ahí lo utilizamos los hemodinamistas para saber cómo vamos a ingresar y ver los accesos, pero ya con la tomografía tenemos un dato de importancia para saber qué elección de prótesis vamos a utilizar o qué técnica en la terapéutica vamos a utilizar. Bien, como tratamiento, a nuestros pacientes debemos recomendar que dejen el hábito del tabaco, debemos controlar la hipertensión arterial, controlar la dislipemia y en aquellos pacientes diabéticos. Algunos estudios de baja cantidad de pacientes hablarían de que las estatinas proporcionan una mejor sobrevida en aquellos pacientes que son intervenidos, así que también debemos utilizarlas. Y la utilización, bueno, el ejercicio regular de tipo aeróbico. Cuando ingresamos un paciente en urgencia, los betabloqueantes de manera intravenosa tendrían una justificación para la utilización de los mismos, con intentar que la presión sistólica no exceda los 120 milímetros de mercurio, y cuando el paciente ya tenga diagnóstico de dilatación neurismática, obviamente que debemos controlar su presión arterial con todos los fármacos que nosotros utilizamos en la actualidad. Bien, con respecto a la terapéutica, sabemos que la terapéutica de dicha entidad es intervencionista, ya sea quirúrgica o endovascular, y que la evidencia en los últimos años, por los diferentes estudios, nos han demostrado que a corto plazo la terapéutica endovascular tiene una menor morbimortalidad perioperatoria. Y a mediano y largo plazo aparecen mayores complicaciones en la terapéutica endovascular versus la quirúrgica. Lo que sí hemos visto en la actualidad, o por lo menos lo que sucede en nuestro medio, es que la terapéutica cada vez se corrige en mayor medida de manera endovascular, debido a que los cirujanos ya no quieren operar los aneurismas. Sabemos que son cirugías complejas, que tienen muchas complicaciones, y por lo tanto ha avanzado muchísimo en los últimos años la terapéutica endovascular.
Esto ha llevado a que en las guías de recomendación ya utiliza la terapéutica endovascular en aquellos pacientes con anatomía favorable o que se pueda realizar mediante esta técnica. A modo de recordatorio, un dato que por ahí nos olvidamos, es cuándo es el punto de corte para decir que el paciente tiene un tratamiento quirúrgico o endovascular. Acá se los dejo detallado para recordarlo, con las salvedades en la aorta torácica ascendente, con respecto a cuando no son de origen arteriosclerótico. A nivel de los años, como les contaba, la terapéutica endovascular ha crecido muchísimo debido a que contamos de mayor cantidad y mejor tipos de prótesis, con menor frenchaje, con mayor posibilidad de realizar en los casos complejos, con una buena navegabilidad de la prótesis, con un buen anclaje y menor complicaciones en la misma. Por eso ha crecido mucho la terapéutica endovascular y en la actualidad tenemos innumerables cantidades de endoprótesis que podemos elegir de acuerdo al caso que encontremos del paciente. Estos son algunos datos que tenemos nosotros. ¿Cuál es la endoprótesis ideal? Es la que es aplicable a la mayoría de las anatomías, la que para nosotros es fácil liberal, o tiene una buena fijación, y la que tiene una buena durabilidad y función hemodinámica. Hay algunas limitaciones para la terapéutica endovascular, que generalmente es cuando es difícil anclarla a la endoprótesis, o hay severa calcificación, o hay mucha tortuosidad en las arterias y los ángulos agudos. También los abordajes, cuando tenemos cuando tenemos mucho calcio dentro de las ilíacas primitivas y nos cuesta la navegabilidad. No obstante, las endoprótesis también tienen su grado de complicación. Las principales complicaciones, torácica, recuerden que la paraplejía o la paraparesia es una de las complicaciones. Cuando ponemos la tela en el tórax podemos producir cierto grado de isquemia a nivel medular, con esta complicación muy temida, es menor al 1%, pero la podemos encontrar. Y a nivel de la aorta abdominal, les dejo este cuadrito para que recuerden que nosotros por ahí lo clasificamos a los endolic, en tipo 1, 2, 3 y 4, esto es para que después cada uno lo repase, pero para que lo tengan en el concepto de que estas son las complicaciones que tenemos los hemodinamistas. Con respecto al tratamiento quirúrgico, el abordaje sigue siendo el mismo que Dubos lo dijo hace mucho tiempo, que era la resección con posterior sutura de prótesis. Existen contraindicaciones para las cirugías y también complicaciones en el acto quirúrgico que han llevado a que en los últimos años esta práctica no sea, es decir, la terapéutica endovascular se utilice mucho más que el acto quirúrgico, por lo menos en nuestros medios. A modo de conclusión, voy a recordar que el aneurisma de aorta sigue siendo una entidad subdiagnosticada y que se trata muchas veces cuando se presenta la urgencia. Los estudios de imágenes son excelentes herramientas para su detección, y como dijimos, el eco debe ser el método de screening, y agrego a esto tener en cuenta los factores de riesgo que hemos dicho, a realizar una correcta anamnesis para saber en qué pacientes vamos a pedir un método de screening, y que a lo largo de los años el manejo de esta entidad sigue siendo intervencionista, o quirúrgica o endovascular, ya que todavía no contamos con fármacos que puedan tener un manejo de esta entidad. Obviamente hacer una mención especial a lo que es la prevención y el cuidado de los factores de riesgo y de las comorbilidades de nuestros pacientes, como ya hemos charlado. Bueno, este es el final, así que agradezco su atención y estoy a su disposición para cualquier pregunta. Saludos.